Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Carrera, docente de matemáticas. Hoy vamos a ver cómo aplicar el método de eliminación gaussiana para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Empecemos. Bien, como sabemos, pues un sistema de tres ecuaciones contiene las incógnitas x, y, z con sus respectivos términos independientes. El método de eliminación gaussiana consiste en que debemos anular los coeficientes de estas incógnitas, es decir, en la segunda ecuación el coeficiente de x debe ser 0, en la tercera ecuación el coeficiente de x y y también deben anularse. De manera que el sistema de ecuaciones propuesto se transforme en este de aquí de forma escalonada, donde tenemos en la tercera ecuación z es igual al término independiente. En la segunda ecuación tendremos las incógnitas y y z, y en la primera ecuación tendremos una con las tres incógnitas. Mediante el método de eliminación gaussiana vamos a trabajar con matriz, donde la primera columna está formada por los coeficientes de la incógnita x, la segunda columna por los coeficientes de la incógnita y la tercera columna con los coeficientes de la incógnita z. Y a la derecha colocamos los términos independientes. Por eso que esto de aquí se denomina como una matriz aumentada. También debemos identificar estos elementos de aquí que forman parte de la diagonal. Como habíamos indicado, pues estos elementos de la matriz debajo de la diagonal deben convertirse en 0. Es decir, que esta matriz se va a transformar en una matriz triangular superior, que es aquella cuyos elementos debajo de la diagonal pues, son ceros. Se puede trabajar con estos elementos de aquí diferentes de uno, sin embargo, es preferible que estos elementos de la diagonal los convirtamos en uno para que el sistema de ecuaciones me quede la última ecuación. Directamente vamos a tener el valor de z. Luego, al haber obtenido el valor de z, sustituimos en la segunda ecuación para obtener el valor de y. Y finalmente, en la primera ecuación, sustituiremos el valor de y y z para obtener el valor de x. Bien, pues ahora vamos a aplicar todos estos pasos en un ejercicio. Tenemos el sistema de ecuaciones, cuya primera ecuación tenemos 2x menos 3y más z igual a menos 4. La segunda ecuación 3x más y menos 2z es igual a menos 10. Tercera ecuación x más 2y menos 3z es igual a menos 16. Empezando formando la ecuación de los coeficientes de las incógnitas, tenemos en la primera fila tenemos el 2 menos 3, 1, en término independiente menos 4. La segunda fila 3, 1, menos 2 y menos 10. 1, 2 y menos 3, menos 16, correspondiente a la tercera ecuación. Recordemos que una matriz es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas. Identifiquemos claramente que la columna 1 está formada por 2, 3, 1, la columna 2 los coeficientes de y, la columna 3 coeficientes de z y la columna 4 los términos independientes. Asimismo, los números ordenados en forma horizontal constituyen la fila 1, que son los coeficientes de la primera ecuación, fila 2 de la segunda ecuación y fila 3 de la tercera ecuación. Recordemos entonces que para la aplicación del método de eliminación gaussiana debemos hacer que estos elementos de aquí se conviertan en unos y los elementos de acá abajo se conviertan en 0. El primer paso sería pues obtener este 1 de aquí, es decir que el número 2 debe convertirse en 1 y con ese 1 haremos que los otros elementos se conviertan en 0. Para lo cual pues, existen ciertas operaciones elementales que vamos a hacer con las filas. Una de las operaciones elementales me dice que se puede intercambiar el orden de las filas. En este caso vamos a hacer uso de esa operación debido a que en la tercera fila tenemos un 1 y como queremos que en esta primera fila tenga 1, lo que podemos hacer entonces es intercambiar la fila 1 y 3. Entonces me va a resultar en la primera fila 1, 2, menos 3. En la segunda 3, 1, menos 2 se mantiene y los elementos de la primera fila pasaron a la tercera fila. Cabe aclarar que en el caso de que aquí no exista un 1, me tocaría dividir a este 2
entre 2 a toda la fila para que esto se convierta en 1. Es decir, que me quedaría 2 sobre 2, menos 3 sobre 2, 1 sobre 2 y menos 4 sobre 2. Pero ahí tocaría trabajar con fracciones, entonces siempre hay que tratar de hacer de la forma más sencilla, como en este caso se pudo intercambiar. Si no hubiese un 1 aquí, ahí nos tocaría dividir a todo para 2 y me tocaría trabajar con fracciones. Bien, como les dije, con este número 1 vamos a hacer que el 3 y este 2 se conviertan en 0. Tenemos la siguiente operación elemental, dice que puede sumar a una ecuación otra ecuación multiplicada por un escalar. ¿Qué significa esto? Esto me indica que yo puedo multiplicar a una fila por una cantidad y ese resultado puedo sumarle a cualquiera de las otras filas, de acuerdo a lo que me convenga para resolver el ejercicio. Entonces, con este 1 vamos a hacer que este elemento 3 se convierta en 0. Para que este elemento 3 se convierta en 0, debo multiplicar a la primera fila por menos 3 y sumarle a la segunda fila. Para obtener aquí menos 3 más 3 y se convierte en 0. Entonces, aquí tengo la operación indicada, menos 3 por fila 1 más la fila 2 y ese resultado me va a ir en la fila 2. Es decir, que debo multiplicar por menos 3 a todos los elementos de la primera fila. Entonces me resulta 1 por menos 3, menos 3. 2 por menos 3, menos 6. 3 por menos 3 es 9 positivo. Y menos 16 por menos 3 es 48 positivo. Este resultado lo voy a sumar a la fila 2. Entonces me resulta, tengo la primera fila se mantiene, 1, 2, menos 3, menos 16, y debo sumar entonces menos 3 más 3, que me resulta 0, menos 6 más 1, menos 5, 9 menos 2 es 7, y 48 menos 10 es 38. Entonces observamos que ya tenemos el 1 y el 0, me falta el otro 0, entonces significa que este 2 de aquí debe convertirse en 0 haciendo la misma operación elemental. En este caso, debo multiplicar a la primera fila, multiplicarle por menos 2 y sumarle a la fila 3. Entonces, al multiplicar la primera fila por menos 2, me queda menos 2 por 1, menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, menos 2 por menos 2 es 6, y menos 2 por menos 16 es 32. Este resultado, que resulta de haber obtenido la fila 1 por menos 2, debo sumarle a la fila 3. Entonces sumamos menos 2 más 2, me resulta 0, menos 4 menos 3 es menos 7, 6 más 1 es 7, y 32 menos 4 es igual a 28. Siempre debemos ir analizando nuestros resultados de manera que simplifiquemos cuando sea posible, como en este caso observamos que aquí tenemos 7, 7 y 28, son múltiplos de 7, entonces voy a dividir a todos para 7 para que esto se simplifique y se me haga el proceso un poco más sencillo. Entonces, al dividir a toda la tercera fila entre 7, me resulta lo siguiente. Tenemos la primera fila, 1, 2, menos 3, o menos 16. La segunda fila, 0, menos 5, 7, 38. Y al dividir para 7 me resultó 0, menos 7 entre 7, menos 1. 7 para 7 es 1. Y 28 para 7 es a 4. Entonces, ya tenemos esta primera columna. Debemos hacer que este elemento de aquí, el menos 5, se convierta en 1. ¿Sí? Con ese 1 haremos el de acá. Y si analizamos, pues aquí ya tenemos un 1, pero es un 1 negativo. Si aplicamos otra operación elemental que me indica que puedo multiplicar a toda una ecuación por un escalar no nulo, es decir, a una fila con el objetivo de que este menos 1 se convierta en 1 positivo, vamos a multiplicar a toda la tercera fila por menos 1. De manera que todos los elementos de esta fila cambiaron de signo. Y a continuación vamos a utilizar la otra operación elemental que me indica que puedo cambiar dos filas con el objetivo de que este 1 pase a estar en este lugar. Intercambiamos la fila 2 y la fila 3. Entonces vamos a tener, la primera fila se va a mantener, 1, 2, menos 3 es igual a menos 16. La tercera fila pasa a la segunda, es decir, 0, 1, menos 1 es igual a menos 4. Y la tercera fila que haría 0, menos 5, 7, 38. Con este valor de 1, vamos a convertir en 0 este menos 5, como me indica el método. Entonces, aplicamos la operación elemental
que podemos multiplicar a una fila por un valor y sumarle a otra. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por 5 a la segunda fila y sumamos a la tercera fila. Entonces, al multiplicar por 5 la segunda fila, tengo 0 por 5, 0, 5 por 1, 5 por 1, 5, menos 5, 5 por menos 1, 5, y menos 4 por 5 es menos 20. Luego tengo que sumar ese resultado a la fila 3, entonces me resulta, en la primera fila se mantiene 1, 2 menos 3 igual menos 16. Tengo 0, 1, menos 1, menos 4, también se mantienen los elementos de la segunda fila, y la tercera fila me cambia al sumar 0 más 0, 0, 5 menos 5 es 0, menos 5 más 7 es 2, y menos 20 más 38 es 18. Como decía anteriormente, pues observo que estos elementos de aquí se pueden simplificar, es decir, dividir para 2, entonces saco la mitad de toda la fila y me resulta lo siguiente. Tenemos entonces en la primera fila 1, 2, menos 3 y menos 16, en la segunda 0, 1, menos 1, menos 4, en la tercera fila me quedó 0, 0, 1 y 9. Finalmente, pues hemos llegado a lo que queríamos obtener, ¿sí? La matriz triangular superior, cuyos elementos de la diagonal son 1 y los elementos debajo de la diagonal son 0. Luego, al haber llegado a este paso, pues vamos a proceder a copiar los coeficientes con sus respectivas incógnitas, quedando el sistema de ecuaciones en forma escalonada. Entonces tenemos 1x más 2y menos 3z igual a menos 16. 0x, 1y, menos z es igual a menos 4, y no hay x, no hay y en la tercera fila, tenemos z es igual a 9. Donde podemos apreciar pues, que el valor de z es 9, tenemos entonces el primer valor de nuestras incógnitas. A continuación, en la segunda ecuación, sustituimos el valor de z para obtener el valor de y. Entonces tenemos y menos 9 es igual a menos 4, donde y es igual a menos 4 más 9, entonces y es igual a 5. Tenemos el valor de y, nos falta calcular el valor de x. Para calcular el valor de x debemos utilizar la primera ecuación, sustituyendo los valores de y y z. Entonces tenemos x más 2 por 5, que es el valor de y, menos 3 por 9, que es el valor de z, igual a menos 16. Realizamos las operaciones indicadas, x más 10 menos 27 es igual a menos 16. Reducimos términos semejantes, me resulta x menos 17 igual a menos 16. Despejamos x, me queda menos 16 más 17. Finalmente, el valor de x es igual a 1. De esta manera, entonces, hemos encontrado los tres valores de las incógnitas x, y z. Podemos escribir nuestro conjunto de solución como la terna ordenada 1, 5 y 9, que corresponden a los valores de x, y z, y ese sería mi resultado. Finalmente, debemos estar seguros del proceso que hemos realizado, realizando una comprobación en forma breve, cálculo mental. Entonces aquí podemos sustituir los valores de x y z en las ecuaciones respectivas para comprobar. Como x es 1, 2 por 1, 2, y es 5, 3 por 5, 15, 2 menos 15 es menos 13, más 9 es igual a menos 4, igual a menos 4, se verifica. En la segunda ecuación tenemos 3 por 1 es 3, más 5, 3 más 5 es 8, menos 18, entonces tenemos 8 menos 18 es igual a menos 10, también se verifica en la segunda ecuación. Y finalmente, en la tercera ecuación, tenemos el valor de x es 1, 2 por 5 es 10, tenemos 11, menos 27, y 11 menos 27 es igual a menos 16, entonces están comprobados nuestros resultados. Bien, pues espero que con esta explicación haya reforzado su conocimiento sobre la aplicación del método de eliminación gaussiana. Hasta la próxima.